¿cierto? Ah, pero eso es pero el tiempo negativo, lo que pasa es, depende del contexto. No. Pero entonces no es mecánico el taxi. O sea, que me parece que sí. Pero sí, porque decimos también la decía, ¿no? Sí. Los físicos, yo fui matemáticos. Todos lo mismo, la última interacción. Yo le ponía la 30 y así todo, yo andando a la misma velocidad durante aproximadamente 4 kilómetros. Llegamos al momento de la vista, lo mío y luego nos vemos para la 15. Es que esta ciudad no va con las motos por eso. O sea, aunque estoy con carro, la moto anda como ¿listo? Por ejemplo, un sábado, parece un sábado. Igual a yo voy a comprar la fina. Ahí sí me siento renegado. ¿Qué dijo? ¿Cómo le fue? Esa integral es más fácil, ¿no? Esa integral sí. Me han dicho, profe, póngame algo difícil. ¿Cierto? Es una integral de una exponencial. Creo que hay que hacer una sustitucióncita por ahí. Ahí sencilla y chao. Sale para pintura. Bueno, ¿quién dijo yo? Voy al Hall de la Fama. Me siento inspirado. Las unidades ya están listas, todo cuadra perfecto. ¿Cuántos son las unidades de Tao? Señora, ya, ¿cuántos son las unidades de Tao? Sí, ¿qué unidades tiene Tao? ¿Segundos? No, porque Tao en este contexto no está relacionado, no se parece al periodo de una serie de Fourier ni nada de esas vainas, no, nada de eso. No. Tao es simplemente una constante, le di un nombre arbitrario, podría ser kappa, beta, alfa, lo que sea. ¿Estamos? ¿Qué unidades tiene Tao?
Les voy a preguntar. ¿Qué unidades tiene el exponente? Aquí, ¿qué unidades tiene el exponente, mi hermano? Colabórame. ¿Qué unidades tiene el exponente? Metros, ¿no? ¿Ah? Adimensional dice aquí. ¿Metros o adimensional? Botatún, metros. ¿Metros? Listo, muy bien. Adimensional. ¿Y los demás? NPI. Listo, perfecto. O sea, no poseo información. Muy bien, entonces, obviamente es adimensional. Nunca un exponente puede tener unidades, no importa qué pase. Es decir, un exponente en total. Porque miren que yo fui claro, la pregunta no fue qué unidades tiene Tao ya después, sino qué unidades tiene el exponente. El exponente en total es adimensional. Sí, todo. Entonces, como esto es un exponente, entonces debe ser adimensional. Eso quiere decir que Tao debe tener unidades del inverso de Z. ¿Qué unidades tiene Z? ¿Qué unidades tiene Tao? 1 sobre metro. De tal suerte que se cancelan y el exponente es ¿qué? Adimensional. ¿Sí estamos? Amén. Listo. ¿Quién dijo yo? Ven amiga al Hall de la Fama, quiero verte integrando. No, pero tú lo sabes hacer. Vamos. Voy a borrar aquí. ¿Listo? Esa integral es fácil, ¿no? Es relativamente sencilla, ¿no? ¿Listo? Bueno, pero ¿sabes cuál es la que tenemos que hacer? Sí, listo, masa igual, integral rho de b, y ahí se va. ¿Ah? Ah, por eso, precisamente por eso. Cuando uno está de cumpleaños merece ir al Hall de la Fama. Listo, vamos. Sí, correcto. Y al resultado no le va a poner negativo. Y al resultado no le pone cero. Por menos E a la menos BZ, pi R. Listo, ¿ya estuvo? ¿Por estas tierras? Ah, ¿dio negativo? Sí. ¿Dio negativo? ¿Es posible? Estado de Z.
¿Qué pasó, amiga? Explícanos, por favor. A ver, ¿cómo es este juego? No, pues la integral son los mismos intervalos de la que hicimos anterior. ¿Cómo? La integral normal. Listo. Ah, bueno. Cuéntanos, ¿qué pasó que nos dio negativo? ¿Por qué nos dará negativo? Estamos aquí todos en ese proceso mental de que nos dio negativo. ¿Qué signifique? Amén. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta es, nos dio que la masa es... Solo menos todo. No entendí. Pero sin el Z. O sea, ¿me agrega eso más la integral? No, porque el teta es parte del exponente. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, yo sé, ella tenía como afán, ¿no? Pero entonces, realmente acá toca hacer una sustitución, ¿cierto? Uno hace la sustitución y ahí es que le sale a uno el truco, ¿estamos de acuerdo? Porque toca hacer una sustitución para poder resolver esa integral, ¿cierto? Entonces, ahora mis amigos me dicen, tau abajo, z no queda arriba. Realmente porque cuando uno hace la sustitución no queda z, hay un dz, ¿cierto? Que es el que uno mete acá, que pues desapareció por arte de magia también. Entonces uno dice que aquí va un dz. Entonces aquí va un dz, hasta que no se haga la integral, y entonces aquí queda tau. Pero entonces nos queda un menos. Listo, entonces ahora la pregunta es, tenemos ese menos, ¿qué hacemos con ese menos? Los escucho sugerencias, escucho ideas, ¿qué pasa? Para que la masa no nos dé negativa y no nos metamos en conflictos mentales serios, ¿qué hacemos? Miren que nosotros estamos evaluando entre 0 y z, ¿sí estamos? O sea, de aquí hacia allá, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo esta función es, mire, cuando usted esté en z igual 0, o sea, aquí en el piso, esto va a tener una densidad, ¿qué? Rho sub 0. Pero a medida que usted va subiendo, pues la densidad va a ir haciendo ¿qué? ¿Qué va a ir haciendo la densidad? Va a ir disminuyendo. Eso quiere decir que la densidad máxima, ¿dónde está? Abajo, ¿sí? O sea que a medida que uno va subiendo, la densidad se va haciendo cada vez más pequeña hasta que la densidad en la parte alta se hace ¿cuánto? 0. ¿Sí estamos? ¿O se tiende a 0? ¿Sí estamos? ¿Listo? Entonces la pregunta es, físicamente, este signo negativo, ¿qué está representando? Este de aquí. ¿Qué representa el signo negativo? La rapidez con la que va la tercera serie variable. Cuando uno pone un signo negativo en una exponencial, ¿qué significa? Que va perdiendo, ¿cierto? O sea, lo que me está diciendo es que a medida que voy subiendo, eso va ¿qué? Perdiendo masa, pero tiene una masa ¿qué? Acumulada, ¿sí estamos? Entonces, obviamente la masa nunca nos podría dar negativa, es imposible que nos dé negativa. Entonces la pregunta es,
esta expresión matemática que nos bota un signo negativo, ahora les pregunto yo, el signo negativo que está aquí, ¿qué quiere decir? ¿Dice algo físicamente o no? ¿O físicamente no nos reporta información? El signo menos. El signo menos. Sí, va disminuyendo la cantidad de materia. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Sí, por eso. Pero entonces, ¿cómo hago yo para que la integral no me dé ese signo negativo? O bueno, arrojándome el signo negativo, ¿qué puedo concluir yo? Es la pregunta. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Ah? Toca hacer la sustitución. Pero no faltaría reemplazar y ese hubiera a la O sea, mi amigo dice, es que falta un tetas, falta evaluar. Ahora les pregunto, esta integral toca evaluarla entre 0 y z. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente evaluando en 0 en una parte no nos va a dar ¿qué? 0. ¿O sí? No, porque como está en el exponente nos tiene que dar una constante, ¿cierto? Entonces va a quedar es como una resta entre un valor constante y otros números. ¿Sí lo pillan? Ahí está el truco. Porque no nos puede dar estrictamente ¿qué? Negativo. Eso quiere decir que sin importar cuánto evalúen ese número va a compensar ese menos. ¿Sí estamos? No hagan las cosas de afán. Yo insisto, las cosas de afán nunca llevan a un buen resultado. Por favor, ¿quieres venir y arreglar ese detalle ahí? Vos o vos, cualquiera de los dos. Él no ha sido famoso, vos ya fuiste famoso como 10 veces. Entonces debemos a este man que sea famoso una vez. Uy. Listo, mi hermano. Entonces si quieres borra acá y arreglemos nuestra integral con un proceso tranquilo, ¿sí? Arreglemos nuestra integral con un proceso tranquilo. A ver qué pasa. Y ya miramos a ver cómo nos quedó ese asunto bien integrado. Integremos eso bien, que ya estoy desenredado en el cerebro. Más por acá. Quiero ver este casco que está chévere. Conclusión, el profesor quiere un casco, ¿sí? Ok, ya por ahí dijeron, el profesor quiere un casco, mi hermano, cuídese porque pronto volteé a mirar y ya no hay casco. Casco por cámara, uy, no, más negocio. Sí. Si me cae con esa no. Listo, entonces a ver qué dio. Recuerden, toca evaluar entre 0 y z, ¿cierto? Entonces ahora sí miremos bien ese truco. Sí, es que evaluando en 0, entonces siempre da 0, ¿no? Eso es una berraquera en la vida. Siempre que evalúo en 0 me da 0. Uy, eso sí es una utopía mental, ¿cierto? No, pues resulta que no. ¿Te apuntaron ahí? Porque tienen las cosas, los servicios, es que levanta 50 y 50 que vuelve una ley. Pero no mata. Listo, ahora sí fue. Por eso. También es
Tiene que haber un término positivo y tiene que haber un término negativo, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya uno va mirando cómo es la guerra entre esos dos términos para que dé masa positiva, que todo sea tranquilo y que no nos vaya a dar una masa negativa que de pronto nos mete en líos físicos. ¿Sí estamos? Bien, mientras él sigue rayando, entonces tarea. Por favor, son 8 días sin mí. Me pongo nervioso, que se olviden de mí. Entonces miren, uno es lo siguiente. El de la cuerdita. 2, el del cilindrito. 3, el de esa placa sobre la mesa. ¿Listo? La placa sobre la mesa, una plaquita sobre una mesa, ¿sí? La densidad de la placa es sigma, en primer instante constante. En segundo instante tiene esta forma, la de lineal, pero sigma, ¿sí estamos? O sea, sigma, K por... Ah, bueno, pero aquí hay un problema, ¿no? Toca mirar en qué dirección cambia, ¿cierto? Entonces pongámosle K por X más sigma sub 0. O sea que cambia así, va creciendo. ¿Listo? Sigma igual a K por Z más sigma sub 0. K por X, perdón, más sigma sub 0. ¿Listo? Y la densidad superficial también va a ser de la forma sigma igual a sigma sub 0 E a la menos tau X. ¿Listo? Con sigma, pero en vez de Z ahora X. Amén. Listo, mi hermano. Esperen un segundo, este señor nos va a explicar. Pues nosotros teníamos la integral